ya ¿ya checaron el problema? Sí, así es. Profe, que diga standard position, ¿a qué se refiere? Es la forma estándar, o sea, es esta. ¿Sí? O la otra, la vertical. Puede ser la horizontal o vertical. Si se fijan, al final del enunciado, dice que hay dos soluciones. Una vertical y una horizontal. Entonces, puede ser esta o puede ser la otra. O más bien, la idea es hacer esta y hacer la otra, hacer ambas. Entonces, ¿ahí se ve completa la pantalla? Sí. Sí, profe. De acuerdo. Entonces, vean, un poco choca, ¿no? Poquito. A ver si ahí está un poquito mejor. Yo lo veo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Miren, este es un concepto al que no le he dado mucha importancia. O sea, no se le ha dado importancia ahorita en las definiciones que tenemos. Pero es un concepto importante, que es el concepto de excentricidad. Entonces, tomé este problema para abordar el concepto de excentricidad. Entonces, la excentricidad se define, bueno, es la razón o la razón de variación de C con respecto de A. Es decir, es la razón de variación de C con respecto de A, en donde C es la distancia focal, mientras que A es la distancia a los vértices, es la longitud del semieje mayor. Entonces, es algo así, ¿no? Aquí está el centro, donde quiera que esté el centro. Nosotros ahorita este problema nos está pidiendo el autor que se aborde por un centro en el origen. Entonces, ahí está el centro. En la elipse ocurre que están los focos y después están los vértices. Es decir, en una elipse, la distancia focal, que es C, C mayúscula, ¿no? Es C como centro, y este C, que es la distancia focal, es más pequeña que la distancia del centro al vértice. Es decir, la distancia focal es menor que la longitud del semieje mayor. Entonces, como C es más pequeño que A, en una elipse el numerador es más pequeño que el denominador, por lo cual en una elipse la excentricidad tiene que ser menor que 1. O sea, siempre que tengo una elipse, su excentricidad es menor que 1. O bien, si la excentricidad de una cónica es menor que 1, entonces se trata de una elipse. Aquí hay una situación, vean, la elipse tiene entonces dos focos y dos vértices. ¿Sí recuerdan cómo es la elipse del problema que se refiere a la rotación de la Tierra? No, a la traslación de la Tierra. O sea, la trayectoria que hace la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí recuerdan cómo quedaba la elipse? ¿Sí recuerdan la forma de la elipse o no la recuerdan? Era horizontal, que si no lo recuerdo. Pero, ¿cómo era la forma? Era casi en una circunferencia.
era casi una circunferencia. Y no sé si recuerdan cuánto daba la excentricidad. 1/63. Era muy cercana a cero, muy, muy parecida al cero. Entonces, Era vean, aproximada como 0.01. sí, muy, muy parecida al cero. Entonces, la circunferencia, o sea, la elipse, cuando la excentricidad es muy cercana al cero, esa elipse cada vez se parece más a una circunferencia. Esa es la idea. Vamos a ver. Vean. Si C es muy cercano a cero, entonces lo que está ocurriendo es que los focos están muy cerca del centro de la elipse. O sea, no sé si recuerdan que hay una fórmula que me relaciona A, B y C. La fórmula es algo así, ¿no? B al cuadrado es igual con A al cuadrado menos C al cuadrado. Esa es la fórmula. Esa la vamos a usar. Entonces, ¿qué pasa si C vale 0? O sea, ¿qué B pasa? y A son iguales. Exactamente. Si los focos se aproximan al centro, o sea, cada vez que yo tenga elipses que tengan centro y focos, o los focos muy cercanos al centro, entonces C tiende a 0. Pero si C tiende a 0, entonces B al cuadrado va a ser igual con A al cuadrado. Es decir, A es igual a B. Pero A es la longitud del semieje mayor, mientras que B es la longitud del semieje menor. Entonces, si estos dos son iguales, lo que voy a tener es una circunferencia. Entonces, si la excentricidad es 0, entonces lo que vamos a tener, la curva que vamos a tener es una circunferencia. Entonces, esto es para una elipse. E menor que 1 es para una elipse. E igual a 0 es para una circunferencia. En la hipérbola ocurre lo contrario. En la hipérbola lo que sucede es que los focos están más allá que los vértices. Es decir, otra vez, si aquí tengo el centro, primero aparecen los vértices y después los focos. Entonces, en la hipérbola, A es menor que C. Pero si A es menor que C, entonces esta fracción es una fracción impropia. Es decir, esta fracción es mayor que 1. Entonces, en una hipérbola, la excentricidad es mayor que 1. Entonces, de esta forma yo puedo identificar la excentricidad y relacionarla con la cónica. Si la excentricidad es menor que 1, la cónica que tengo es una elipse. Si la excentricidad es igual a 0, la cónica que tenemos es una circunferencia. Y si la excentricidad es mayor que 1, tenemos una hipérbola. Esta es la situación. Así puedo identificar la cónica que tengo. Si yo tengo una circunferencia o así, yo puedo saber qué cónica. En este problema en particular, me dicen que la excentricidad es 2/3. Entonces, estoy en esta situación, por lo cual lo que tenemos es una elipse. Entonces, teniendo una elipse, lo que se quiere es encontrar la ecuación de la elipse, pero de tal manera que esa elipse pase por el punto 2,1. Entonces, más o menos, vaya, esta es una breve explicación de algo que necesitamos para resolver ese problema. O sea, lo que necesitamos es saber lo que es la excentricidad. La excentricidad, lo que me dice la excentricidad, el concepto de excentricidad se refiere a la forma de la cónica. Es decir, elipses que tengan la misma excentricidad van a ser elipses que sean iguales en forma, diferentes en tamaño, pero iguales en forma. Es decir, la excentricidad lo que me da es la forma de la cónica. Vaya, por eso les decía, si la excentricidad se acerca a 0, la elipse se hace cada vez más, digámoslo así, más redonda, menos alargada y más parecida a una circunferencia. Entonces,
Esto es lo que se tiene. Entonces, en este problema lo que te está pidiendo es una elipse de cierta forma, pero que pase por el punto 2,1. A ver, entonces, abórdenlo, les doy unos minutos para que lo intenten iniciar cómo sería su solución y ahorita lo resolvemos en pizarra. ¿De acuerdo? Sí, profe. A ver, miren, el problema está en la página 81 del PDF y en la página 149 del texto. 81 del PDF y 149 del texto. Profe, dijo que lo íbamos a trabajar de ambas formas, ¿no? Tanto horizontal como vertical. Sí, toma la que Ah, quieras ok. Ujú, y trabájala, no sé, por ejemplo, toma la vertical y trabaja ujú. la vertical, Ok, o la horizontal y trabaja la horizontal, y ahorita tomamos una aquí en pizarrón y la abordamos. sí, está bien, gracias. Sí, de nada.
A ver, ¿ya cómo van? Bien, bien. Yo digo que bien. ¿Perdón? Yo digo que bien. Oiga, profesor, se le apagó el micrófono en la otra. Ah, ¿no tengo micrófono? A ver, permíteme tantito. Sí, profe, ya escucha. A ver, ¿ya se escucha? Sí se escuchaba, nomás era porque se escucha mejor con el otro. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bien, entonces, a ver, ¿cómo lo inician? ¿Cómo lo resolvemos? Yo empecé calculando B con lo que ya conocemos de la excentricidad. A ver, ¿qué conocemos? El valor de C y de A. ¿Cuánto vale C? 2, ¿Cuánto vale A? 3. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí podemos agarrar esos valores? Es que, bueno, yo tuve una profesora que me decía que no tomara todo como todo cierto, porque esa fracción se pudo haber reducido de Simplificado. otros números. Ajá. Ajá. Yo también Yo no tenía lo tomé. de eso. Aquí, ¿Qué fracción pero podemos no sé. tomar? ¿Sí se puede? Ah, no sé. Ah, No, pues no no sé. sé. Yo no lo tomé, pero por eso pregunto. En- a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con estos valores y a ver a dónde llegamos. ¿Les parece? Ok, sí. Y ahorita vemos cuánta razón podría tener tu profesora. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O Sí. cómo lo hacemos? Sí, sobre todo por la simplificación, porque pueden haber sido otros números. Por ejemplo, 4 y 6. vamos a hacerlo con los dos. Hacemos con este y hacemos con 4 y 6 y vemos qué pasa, ¿va? Bueno. Sí. Entonces, si tengo estos dos, ¿cuánto vale C al cuadrado entonces? Porque vean, a ver una cosa. Si observamos, no necesito A y B, necesito A al cuadrado y B al cuadrado para tener estos dos. Entonces, C al cuadrado, ¿cuánto vale? 4, 4. 4. A al cuadrado, 9, 9. Y por lo tanto, ¿cuánto valdría B al cuadrado? 6, ¿no? 5, ¿no? 5. Sí, 5, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, si tengo esto, esto sería, entonces, X al cuadrado, si toman esta, ¿no? Vamos a tomar esa. X al cuadrado sobre 9 más Y al cuadrado sobre 5 igual con 1. Este es una elipse que tiene esta excentricidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, Ahora vamos a ver, déjenme, voy a dejar de compartir un momento, permítanme un segundo. Entonces ahora veamos qué pasa con esta elipse. Vean, les estoy compartiendo una hoja de GeoGebra. Vamos a graficar esta elipse y vamos a ver qué está ocurriendo. Entonces, vean, esta elipse es X al cuadrado entre 9 más Y al cuadrado entre 5. Este es igual a 1. Esta es la elipse. La voy a hacer un poquito más grande y la trasladamos. Pero además de la elipse, decimos que aparte esta elipse, la que queremos encontrar, debe pasar por el punto 2,1. Entonces, ubico el punto 2,1
sería 2,1 y observamos que la elipse no pasa por ese punto. Y vamos a hacer la otra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, perdón, ¿quién decía que su maestra era mejor que nosotros? Digo, que su maestra No, le decía nunca otra cosa. dije que fuera mejor, dije que me dijo. Sí, dijiste, no, profesor, es que No, mi no, maestra dijo esas son con falacias. veneración. Es que lo dijiste con veneración, mi maestra. Yo Pues es dije, que era una muy buena profesora, hay que tenerle exacto, respeto a todos los profesores. Pero usted fíjate, también es fíjate. muy bueno, usted también es Dijiste, muy bueno. ella sí era una No, buena no, no, profesora. dije, ella era, pero no dije, Pelea, pelea. está poniendo palabras en mi boca que Capaz, no. mira, capaz que te dejamos 2 minutos más y ahorita haces una poesía. No, profesor, no. Loda a la maestra. Entonces, No, está bien, no, eso no, se no. considerará en cuenta para para la evaluación final. Pero bueno, entonces, decías, ¿qué pasa si puede ser que la excentricidad es 2/3. Puede ser que la excentricidad ya se haya simplificado y que la excentricidad haya sido 4/6. Y simplificamos y me da 2/3. Si la excentricidad fuera 4/6, entonces C sería 2. No es cierto. Sí, C sería 2, A sería 3. Por lo tanto, C al cuadrado es 4, mientras que A al cuadrado es 9. No. Perdón, Está estoy poniendo lo repitiendo el mismo, ¿no? problema. Estoy repitiendo el problema. Es que me pone nervioso cuando dicen que no soy. No, 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 yo no dije eso, profesor. Usted se imagina cosas. Bueno, a ver, entonces, ya. Si ocurre esto, B al cuadrado es la diferencia, ¿no? Sería 20. Sí, ¿verdad? Sí. Por lo cual, tendría yo que X al cuadrado sobre 36 más Y al cuadrado sobre 20 es igual a 1. Esa sería la elipse. Cuando estoy dando un ejemplo, porque así como puedo tener 4/6, puedo tener 6/9 o bien 8/24. O sea, cualquier fracción equivalente a esta me estaría dando una elipse que tenga esa excentricidad. Entonces, vamos a graficar esa elipse y vamos a ver qué ocurre con esa elipse, con esta. Entonces sería X al cuadrado dividido ahora entre 36 más Y al cuadrado, y ese lo dividimos entre 20, y esto me da igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con la elipse? ¿Qué podemos observar en esa nueva elipse? ¿O qué comparación hay entre las dos elipses? Que se ha vuelto más grande. Híjole, casi no te escuché, perdón. Que se hizo un poco más grande con esta nueva, con estos valores. Sin embargo, tiene la misma forma. Así es. Y es lo que les decía, es la misma elipse, nada más que en tamaño es más grande. O sea, tiene la misma forma. O sea, lo que dice Carla es eso, ¿no? O sea, estas dos elipses tienen la misma excentricidad. O sea, si yo tengo que A vale 6 y C vale 4, la excentricidad sería 4/6. Pero al simplificar, esto me da 2/3. O sea, es la misma fracción, es la misma excentricidad, nada más que aquí lo que cambia son las longitudes. Es decir, aquí la longitud es 2, aquí es 3. Pero acá la longitud del eje focal o de la distancia focal es 4 y la longitud del semieje mayor es 6. Entonces, por eso aquí la elipse es mayor. Entonces, ¿cómo va a ser la elipse para que pase por el punto A, que es el punto 2,1? ¿Cómo tiene que ser la elipse? ¿Qué tiene que pasar con la excentricidad?
Debe ser más chica. Debe ser menor. Sí estamos de acuerdo. Ahora, entonces esto nos tiene que dar una, o sea, esta situación es para interpretar, o sea, tenemos que interpretar qué es la excentricidad realmente, ¿no? Porque aquí la excentricidad yo la puedo ver como en un curso de aritmética, la puedo ver como una fracción y ya. Y digo, la excentricidad es 2/3 y la tomo literalmente como está, o numéricamente como está, y digo, C vale 2, A vale 3, y entonces tengo esta elipse, pero esta elipse no es la que yo quiero. Entonces, la excentricidad es una razón de variación. O sea, yo tengo que la excentricidad es 2/3. Entonces, esto es una razón de variación, que es 2/3. Eso quiere decir que, por ejemplo, si este es C y este es A, yo tengo esa razón de variación que me da 2/3. Si A lo incremento en 2, perdón, si C lo incremento en 2, A lo tengo que incrementar en 3. Esa es la razón de variación. Cada que A lo incremento, otra vez, cada que C lo incremento en 2 unidades, A lo tengo que incrementar en 3. Entonces, por ejemplo, aquí si lo incremento en 2 unidades, acá lo tengo que incrementar en 3 unidades. Y esa razón de variación, si yo divido 3 entre 2 o 2 entre 3, aquí está mi razón de variación. Si yo divido 4 entre 6, me da la misma razón de cambio. Si yo divido 6 entre 9, me da la misma razón de cambio. Entonces, lo que yo tengo son dos cantidades que son directamente proporcionales, que son C y A. Y lo que me está diciendo entonces es que la razón de variación entre la cantidad C y la cantidad A es 2/3. No sé si quede claro eso. O sea, la excentricidad es la razón de variación. Por eso, cuando tengo una excentricidad la misma, pero sin simplificar, vamos a decirlo así, tengo una elipse diferente. Ahora bien, lo que necesitamos es una elipse menor, perdón, es una excentricidad igual, pero con valores más pequeños. A ver, denme un ejemplo de una excentricidad igual, pero con valores menores. ¿1 entre 1.5? Por ejemplo, 1 entre 1.5. ¿Cumple con esa fracción? Sería así, ¿no? Sí, Y entonces, vuelve a ser 2/3, porque si aplico la división aquí, esta división me vuelve a dar 2/3 y es la misma excentricidad. En este caso, C valdría 1, A valdría 3 medios, que es 1.5. Por lo tanto, C al cuadrado es 1, A al cuadrado es 9/4 y B al cuadrado es la diferencia, ¿no? De A al cuadrado menos C al cuadrado, que sería 9/4 menos 4/4. Esto sería 5/4. Y entonces, ahora la elipse va a ser x al cuadrado dividido entre 9/4 más y al cuadrado, ahora dividido entre 5/4, y esto es igual a 1. Entonces tengo otra elipse. Entonces vamos a ver qué pasa con esta elipse. Ahora, aquí, vean, lo que se está tratando de hacer es aproximar a la solución. Ahorita vamos a pegarle la solución, pero lo que decía Carla, ¿no? Aquí la situación es que la elipse tiene una excentricidad, pero esa excentricidad no es de una única elipse, sino es de una familia de elipses. Y esta familia de elipses, al tener esa excentricidad, tiene la misma razón de variación entre C y A, lo cual significa que tiene la misma forma, porque teniendo C y A, tengo B. Entonces, automáticamente tendría la misma forma la elipse, nada más que las distancias son diferentes. Aquí la distancia en el primero, la distancia del centro al foco es 2, la distancia del centro al vértice mayor es 3, pero tiene la misma excentricidad.
Aquí la distancia del centro al foco es 1 y la distancia del centro al eje mayor es 3/2. Pero tiene la misma forma. Entonces vamos a verlo, ¿no? Entonces la nueva elipse va a ser, por lo tanto, x al cuadrado dividido entre 9/4. A ver si me lo da así. Sí. Dividido entre 9/4 más y a la 2 dividido entre 5/4. Y esto es igual a 1. Entonces, vean que es otra elipse. O sea, pero, repito, yo lo que quiero observar es que las 3 elipses tienen exactamente la misma forma. Lo que cambia son las longitudes, es decir, es el tamaño de la elipse. Las longitudes, porque en un caso, los focos están aquí en 1. En otro caso, los focos están en 2. Y en este otro caso, los focos están a 4 unidades. Y esto ya me da la diferencia entre las elipses. Hasta ahí se entiende la idea del problema. Sí, profe. Entonces, ¿por qué no le estamos pegando a la solución? Porque no estamos considerando este punto. Sí, hasta ahí vamos, ¿va? Ahora, Carla, ¿cómo se te ocurriría entonces trabajar con esta excentricidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, digo Carla porque creo que tenía la idea de lo que estamos haciendo, pero en general, ¿cómo Oiga, podríamos profe, entonces? Sí, perdón. y si formamos, por ejemplo, un triángulo rectángulo a partir del centro Híjole, y ese punto, y por ¿sabes ejemplo qué? de ahí tomamos C y B, y ya con esto, C ya, perdón, ya con esto trabajaríamos en excentricidad. A ver, espérame, déjame borrar y volvemos a empezar, ¿sí? Ajá, a ver, entonces, perdón, decías, Formar un, este, formar un triángulo rectángulo del centro con el punto 2,1. ok, ¿así? Y entonces sabíamos que, este, por así decirlo, los catetos adyacentes y, bueno, los catetos serían 2 y 1, y la hipotenusa sería raíz de 5. Ajá. Yo lo que pensaba era a lo mejor tomar esos valores de C, que es hipotenusa raíz de 5, y ya sea un cateto, porque si no sabemos con respecto a triángulo, ya tomar uno o dos, y ya con eso ver si cumple con la condición. Pero ¿cómo encuentras A al cuadrado y cómo encuentras B al cuadrado? Porque finalmente, a ver, sí, lo ubicamos, ¿no? Finalmente, lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale A al cuadrado y B al cuadrado para la elipse que estamos buscando. Entonces, desde aquí, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿No sería ahí la raíz de 5? Este es B. No, A, ¿no? ¿Por qué? Profe, Dígame. yo tengo una idea diferente, pero no sé si está bien, que sería como tomar en cuenta la definición de elipse, que a partir de dos focos, bueno, la distancia de la suma de un punto a un foco y de ese mismo punto al otro foco es 2 veces A. Esa era mi idea como para plantear el problema. Pero, ¿dónde está el foco?
Porque precisamente, otra vez regresamos a lo que comenta Carla, precisamente como esto no lo puedo tomar exactamente como me lo están dando, entonces no podemos saber exactamente antes de iniciar dónde está el foco. No sé si está bien o me estoy yendo por otro lado con la idea que tienes. Yo también Profe, tenía. perdón, A ver, tú sí, primero. No, dile. sí, Carla. Es que también podríamos hacer un sistema de ecuaciones, pero no me salió, entonces no sé. Porque A yo ver, lo que había hecho era sustituir el punto, como sabemos que está en el centro, sustituir el punto en X y en y nada más tener mis incógnitas A y B. Ajá. sí, Pero tenemos dos formas de la elipse, pero no me da. Y no, ya no no, sé qué hacer. espérame. Es que, a ver, una cosa, no las podemos trabajar simultáneamente las dos formas. Ajá. Como que son dos problemas los que tienes. Un problema es trabajar la horizontal y otro problema es trabajar la vertical. Bueno, no sé, no sé cómo, bueno, de dónde sacar como la otra ecuación para que sean Ahorita las vas a dos. verlo. Bueno. Ahorita vas a ver. Entonces, aquí tú dices que sustituyes, ¿va? Ajá. A X y a Y. Entonces, aquí vale 2. 2 al cuadrado. Ajá, 4. ¿Está bien eso? Sí, ¿verdad? Ahora, Sí. podemos trabajarla así, pero a lo mejor por cierta comodidad podemos todo multiplicarlo por a cuadrada b cuadrada. Y entonces me quedaría 4b al cuadrado más a al cuadrado igual con a al cuadrado b al cuadrado. Es lo mismo, sí, nada más que a lo mejor por comodidad, para no tenerlo en denominador, lo manejas así. Sí. Ahí tienes una ecuación. Digamos que aquí el problema es que tienes una ecuación con dos variables. ¿Quiénes son tus variables? A y B. No podemos cambiar a C. No te conviene manejarlos como A y B, porque entonces vas a tener que buscar A y B. A lo mejor te conviene manejarlos como A cuadrada y B al cuadrado. Hasta ahorita, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Entonces tienes una ecuación. Entonces, cuando uno está resolviendo un problema, algo que tenemos que ver es tratar de agotar toda la información que me plantea el problema. Y les hago una pregunta. ¿Ya agotamos toda la información al hacer esto? No, ¿Qué nos falta agotar? el punto que nos dan. No, el punto ya lo agotamos aquí. La O sea, excentricidad. precisamente. Según yo, O sea, el punto, la información de que pasa por el punto es esta. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si se fijan, este es un sistema de ecuaciones de una sola ecuación con dos variables. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones de menos ecuaciones que variables, es muy probable que tenga una infinidad de soluciones, a menos que algunas ecuaciones sean se estén duplicando de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí tendríamos una familia de elipses, pero a diferencia de las que están graficadas en GeoGebra, esta familia de elipses, la característica que tienen es que todas pasan por el punto 2,1. Entonces, aquí está la familia de elipses que pasan por el punto 2,1. Es decir, si yo propongo un valor de a al cuadrado, por ejemplo, imagínense que a al cuadrado fuera lo que era aquí, 4. Si a al cuadrado es 4, entonces yo tendría 4b al cuadrado más 4, esto es igual a 4b al cuadrado. Déjenme ver. Profesor, Por lo tanto, sí, disculpe, dígame. es que ya tengo una idea A ver. con lo que decía mi compañera para el sistema de ecuaciones. A O ver, sea, yo creo que sí podemos utilizar la que ella planteó del punto
Y aparte, podemos plantear otra con la otra fórmula de la excentricidad, la que era la A de... ver, dime cómo. Ah, ¿Cómo bueno, sería? era la de excentricidad igual a raíz al cuadrado de a cuadrada menos b cuadrada sobre a. Ah, ok, Y ok. esa O la sea, podemos lo igualar. que decía también uno de tus compañeros, ¿no? Cambiando la C. Ajá, descartando la c. O sea, yo sé que B al cuadrado es igual con A al cuadrado menos C al cuadrado, ¿va? Entonces, Sí. ¿quién es C al cuadrado? A es a al cuadrado menos b al cuadrado. Por lo tanto, ¿quién es C? A es raíz de eso. De acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, pues sustituimos la c en la fórmula de la excentricidad y Ujú. sería sobre a. Y entonces yo lo que tenía planeado hacer era quitar la raíz de arriba y pasarla como si fuera excentricidad al cuadrado. Y ahí sustituimos el valor de la excentricidad al cuadrado y podemos hacer un sistema de ecuaciones. A ver, espérame. Entonces, aquí me quedo, ¿no? Ajá. Y entonces la excentricidad al cuadrado, ¿a quién es igual? Es igual a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a. Sí, sería C al cuadrado sobre A al Ajá. cuadrado, ¿no? Ah, sí. Que sería entonces A al cuadrado menos B al cuadrado sobre A al cuadrado. Ah, cierto, sí. ¿Sí? Y luego, Pues yo ahí lo que tenía planeado era sustituir el valor de la excentricidad y ya teníamos dos sistemas en función de AB. ok, entonces, ¿aquí cómo queda? ¿A quién es igual? Ah, bueno, como nos dice que la excentricidad es de 2/3, ¿verdad? Entonces sería 4/9. ¿Cómo reescribiríamos esta ecuación para simplificarla un poco? Espere, déjelo hago. Sería 9 por a cuadrada menos b cuadrada, ¿no? Y 4a cuadrada. Ajá. O sea, productos cruzados, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Qué más? Pues No ya sé. agrupamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me quedó 5a cuadrada menos 9b cuadrada. Esta sería mi otra ecuación. Esta sería la ecuación 2. Y esta es la ecuación 1. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Entonces, fíjense, aquí estamos usando ya la información que me da el problema. O sea, el problema lo que me dice es que tengo que encontrar una elipse que pase por este punto. Perdón, que pase por este punto. Entonces, esta familia de elipses, la familia de elipses que pasa por este punto es esta. O sea, de aquí de esta fórmula, yo sacaría toda la familia de elipses que pasa por ese punto, proponiendo valores vaya, como tengo una ecuación con dos variables, proponiendo valores para una de esas variables, encuentro la otra y tendría todas las posibilidades de la elipse. Por otro lado, el problema me dice que la elipse que busco debe tener esta excentricidad, pero si la tomo exactamente como se me da, entonces estoy teniendo una elipse que no coincide con lo que estoy buscando. Entonces, usamos el hecho de que la excentricidad no es única, sino es cualquier, vaya, la excentricidad sí es única, pero las distancias cambian. O sea, puede ser la elipse con distancia focal 2 y distancia al vértice 3, o bien 4 y 6, o bien cualquier múltiplo o submúltiplo de estos dos. Entonces, trabajamos con esta, de alguna forma lo que estás trabajando es esto, que 2 entre 3 es igual con A con C entre A. Es otra manera de verlo. Si 2 entre 3 es entre A, entonces puedo despejar C y C sería 2/3 de A.
C al cuadrado sería 4 novenos de A al cuadrado. Y entonces vas a llegar a lo mismo. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo que se ve bastante mejor, se ve muy bien, es trabajar esta fórmula, despejamos C al cuadrado, al despejar C al cuadrado, si elevas la excentricidad al cuadrado, tendríamos esto, pero como tengo que C al cuadrado es esta diferencia, voy sustituyendo, uso el hecho de que la excentricidad es 2/3, pero como la tengo al cuadrado es 4 novenos, y simplifico. Y entonces yo tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 variables. Con esta pasa por este lado, es la familia de elipses que pasa por aquí, y esta es la familia de elipses que tiene excentricidad 2/3. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es la intersección de estas dos familias, que sería la solución de este sistema de ecuaciones, y tendríamos la elipse que tiene esta excentricidad y pasa por este punto. Voy a borrar y a poner las ecuaciones. Entonces, mi primera ecuación es Maestro. 4. ¿Perdón? Maestro, Sí. no sé si quedaría así, como en este caso es igual a C entre A y sabemos que es igual a 2/3, podemos igualar numerador con numerador y denominador con denominador. De hecho, vamos a llegar a que A es igual a 3. Pero fíjate, si nosotros lo hacemos así, o sea, E es igual a C entre A, y esto es igual a 2/3. Y entonces igualamos numerador con numerador y denominador con denominador. Y entonces, si desarrollamos esto, tenemos la elipse que ya habíamos tenido. O sea, tenemos la primera elipse que se graficó, pero esa elipse no pasa por el punto. ¿Sí está claro? O sea, el problema es que si lo hacemos de esta manera, solamente estamos atendiendo la excentricidad, pero no estamos atendiendo que esa elipse pasa por este punto. Entonces, nos faltaría esta condición. No sé si esté claro. Sí. ¿Sí? ¿Bien? Por Sí, eso maestro. tenemos que hacer todo esto. Entonces, ahora, repito, tenemos este sistema de ecuaciones. Y con ese sistema de ecuaciones debemos encontrar, no. Tenemos que encontrar cuál es el valor de A al cuadrado y de B al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos entonces? Multiplicamos por -5 la primera arriba, ¿no? La primera ecuación. Multiplicando por -5 y sumando. Ah, Entonces sería -20 B al cuadrado, -5 A al cuadrado, igual, híjole, -5 al cuadrado B al cuadrado. No se te va a cancelar todo, ¿eh? ¿Sí estamos de acuerdo? Porque te va a seguir apareciendo B al cuadrado. O sea, logras cancelarlo de aquí, pero va a seguir apareciendo B al cuadrado. De hecho, se va a cancelar el 5A, profe. Ah, cierto. Perdón. ¿Sí estamos de acuerdo? Se cancela este. Pero no se cancela este. Entonces, a lo mejor ese método no nos sirve ahorita. Otro método de Sería solución. sustituyendo, ¿no? Podemos despejar la A cuadrada y dejar todo en función de B cuadrada. Entonces, ¿a quién es igual a A al cuadrado? Ah, bueno, a mí me dio igual a 9B cuadrada sobre 5, ¿no? Sí. 9B al cuadrado sobre 5. Y la sustituimos acá. Más A cuadrada, que sería 9/5 de B al cuadrado, igual a al cuadrado, que sería 9/5 de B al cuadrado, de B a la 4, ¿no? Y luego, ¿qué más? Agrupamos el 4B cuadrada más 9/5 de B cuadrada. Es 29, ¿no? Ajá, 29/5. Ajá.
Es de cuarta, profe. Yo lo que hice fue no multiplicarlos y pasar la b cuadrada que se estaba multiplicando del otro lado. Ok. Eso esté bien. ¿Y cómo queda? Bueno, al final me dio b cuadrada igual a 29 novenos. Sí, porque paso ¿no? Entonces voy a tener Ajá. 29 quintos. Esto igual a 9 quintos de b al cuadrado. Porque pasa dividiendo. Y entonces paso el 5, paso el 9, y entonces tendría que b al cuadrado es 29 novenos. Y entonces, ¿cuánto es a al cuadrado? Eh, 29 quintos. Sí, sería a al cuadrado es 9 quintos de b al cuadrado, pero b al cuadrado es 29 novenos. Entonces, a al cuadrado es 29 quintos. Entonces ya tengo b al cuadrado y a al cuadrado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Por lo tanto, x al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 29 quintos, más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que es 29 novenos, es igual a 1. Parece que esta es la elipse que andamos buscando. Entonces, lo que hacemos ahora, lo que podemos hacer es graficarla, ¿no? Entonces aquí va a ser x a la 2, y esto lo voy a dividir en 29 quintos. Sí. Sí. 29 quintos más y a la 2, y eso lo divido entre 29 29 novenos. novenos. Ah, ok, gracias. Esto es igual a 1. Y ya, fíjense, esa elipse tiene la misma forma de las otras, o sea, tiene la misma excentricidad. Y tiene la misma excentricidad, y además pasa por el punto que me están proponiendo. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no. ¿Qué cambiaríamos para tener la elipse vertical? Pues la posición de A y B, ¿no? Podría A estar en Y cuadrada y B estar con X cuadrada. A ver, entonces, a ver, vamos a ver si yo creo que sí va a cambiar más cosas, ¿no? Porque vamos a tener y al cuadrado entre a al cuadrado más x cuadrada sobre b al cuadrado igual a 1, ¿sí? Ah, sí, cierto, porque esta ecuación la hicimos en función de que fuera horizontal. Sí. Y entonces esta sería la otra. A ver si está claro. Esta ecuación no cambia. Tendríamos que cambiar donde se puso el punto, ¿no? La primerita, la de 4b al cuadrado más a al cuadrado. Sí. Esta no cambia, ¿sí? Porque esta nada más salió de la excentricidad. O sea, las dejamos ahí y vamos a trabajarlo otra vez. Otra vez, si hacemos que la excentricidad sea 2/3, tendríamos directamente que C vale 2 y que A vale 3. Pero si C vale 2 y A vale 3, entonces B al cuadrado sería 5, ¿no? Y entonces tendríamos y al cuadrado sobre a al cuadrado, que sería 9, más x al cuadrado sobre 5 igual a 1. Pero esta elipse, si la graficamos, no nos va a dar la elipse que buscamos. Es decir, voy a tener, fíjense, ahora la cambio, y a la 2, la divido entre 9, más x a la 2, no, más x a la 2, ahora esto lo divido entre 5, y esto lo hago igual a 1. Vean la elipse. Casi le pega al punto, pero no pasa por el punto. O sea, si hacemos más grande
en realidad no está pasando por el punto. Y entonces esta es una elipse que tiene esa excentricidad. Entonces nos hace falta la otra condición. Entonces veamos. Lo que se hizo aquí es lo mismo. Como lo desarrolló su compañera, tendríamos que e al cuadrado es igual con c al cuadrado sobre a al cuadrado. Y esto sería igual a 4/9. Pero c al cuadrado es b a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a la 2. Y esto es igual a 4/9. Multiplicamos y me da exactamente lo mismo, ¿no? 9 al cuadrado menos 9b al cuadrado es igual a 4a al cuadrado. Lo paso y tendríamos 5a a la 2 menos 9b a la 2 igual a 0. Es esta. O sea, es exactamente lo mismo. Ahí no cambió absolutamente nada. Lo que cambia, como me dices, es aquí. Porque entonces el punto ahora sería 1 entre a al cuadrado más 4 entre b al cuadrado es igual a 1. ¿Verdad? Incluso aquí, a lo mejor no lo escribimos de esta forma. Vean, a lo mejor se me ocurre despejar b al cuadrado. O despejar a al cuadrado. Vamos a despejar b al cuadrado. A ver, 4 entre b al cuadrado sería igual a 1 menos 1 entre a al cuadrado. O sea, 4 entre b al cuadrado sería igual con a al cuadrado menos 1 entre a al cuadrado. No, creo que es peor. Creo que se complica más. Entonces, así, sería 1 entre a al cuadrado más 4 entre b al cuadrado igual a 1. Y todo lo multiplico. Y entonces me quedaría b a la 2 más 4a a la 2 es igual con a la 2, b a la 2. Entonces, esta es la que cambia. Pero, pues es simétrica, ¿no? Cambia, pero sería muy parecida. Se resuelve este sistema de ecuaciones y entonces tendríamos la elipse vertical. Esas son las dos soluciones de este problema. ¿Hay alguna duda en este problema? ¿Se entiende? No, profe, todo bien. Ahora, aquí quiero hacer un comentario de unos minutitos, de 2 minutos. El comentario es el siguiente, miren. Ustedes como estudiantes de una carrera de matemáticas, van a empezar, o ya empezaron desde que inician, a abordar problemas desde el enfoque de matemáticas, o de matemáticos. A eso me refiero, ¿no? Desde el enfoque de las matemáticas. Es decir, ustedes como matemáticos van a abordar un problema desde esa forma de abordar, digamos, como estudiantes de ingeniería matemática, su trabajo va a ser abordar la problemática que se les presenta como matemáticos. ¿A qué me refiero? A que ustedes están construyendo las matemáticas. No es una materia acabada, sino que ustedes tienen que abordar los problemas desde ese enfoque. Entonces, en este problema, la primera aproximación que dieron para solo, o sea, eso nos dice que tenemos que dar aproximaciones para dar una solución. Entonces, la primera aproximación que dimos en el grupo fue considerar E como C entre A como 2/3, de tal manera que C sería 2 y A valdría 3. Esa primera aproximación no fue errónea, sino más bien es la primera aproximación que cualquiera debe hacer, porque a lo mejor al hacerlo directamente me da la solución del problema. Es mi primera aproximación. Y observo que al hacer esta aproximación, la elipse no pasa por el punto. Entonces, estoy observando que no usé esta información. Entonces, pero ahora lo que voy a hacer es tener una excentricidad igual, pero con valores distintos. Al tener excentricidad igual con valores diferentes, encuentro otra elipse. Pero esa elipse tiene la misma excentricidad, es decir, tiene la misma forma,
pero tampoco pasa por el punto. Sin embargo, eso me permite observar lo que significa en este ejemplo la excentricidad, que todas mis elipses con esta excentricidad van a ser de la misma forma, nada más que el tamaño va a cambiar. Entonces, la siguiente aproximación es usar este punto. Al usar este punto me va a dar la otra aproximación. No es fácil tomar lo que ustedes hicieron de aproximar de esta manera, y entonces juntando con esta información obtengo dos familias de elipses. Aquí tengo una familia de elipses con la misma excentricidad y por acá voy a tener una familia de elipses, todas ellas que pasan por el mismo punto. Es decir, que tienen diferente excentricidad, pero que todas pasan por el punto. Cuando lo junto, voy a tener la solución del problema. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que esta es una estrategia de solución de problemas, que es por medio de aproximación de la solución. En la estrategia de esta estrategia de solución de problemas, ustedes están usando incluso el método gráfico, es decir, están graficando sus soluciones o graficando lo que pretenden, y eso les está permitiendo interpretar muchas cosas. Entonces, esa es la idea de este problema, ¿sí? Se están aproximando a la solución. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿me podrían hacer decían que tenían dudas con respecto al examen? ¿Qué dudas tienen? Ya me lo solucionó con esto, con este ejercicio. Alguien, sí, qué bueno. Y la duda que escribiste en el chat, híjole, no lo sé si estemos en periodo todavía de altas y bajas. Lamentablemente ya no. Ah, ya no, lamentablemente ya no. Bueno, pues repruebas, no te preocupes. Como dice mi compañero de la vida. Pero bueno, aquí hay una situación también, eso te quita estrés, ¿no? O sea, yo creo que es estresante. Sí, porque yo creo que es estresante pensar si vas a reprobar o aprobar. Y si en este momento... ya es de ley. Exacto, si yo te digo desde este momento, tú ya estás reprobada, ¿a poco no te sientes más tranquila? Como que dices, bueno, ya. Sí, ya duermo como bebé sabiendo que ya. Un pendiente menos. Ya. Ay, gracias a Dios, ya sé que voy a reprobar, ya. Puedo dormir tranquila, ya. ¿A poco no? ¿Verdad que sí es como una carga de conciencia menos? Sí, ya estoy más tranquila. Qué bueno. Pero Bueno, yo tenía una duda. claro. Es que había un problema en donde era creo que era una parábola, pero era para rotación. Entonces, lo que hicimos pues fue rotarla, pero no nos da ningún F. Entonces, ¿eso cómo se graficaría? Híjole, es que no sé. ¿Te lo dicto? Bueno, es que no sé, yo tampoco sé. Ah, ya, te digo, es que no sé cómo es la parábola. Ah, Ajá. si quieres el ladito, es 16x cuadrada más 24xy más 9y cuadrada más 25x. O sea, ¿cómo se graficaría a mano? Porque la graficamos en GeoGebra, pues son nada más dos planos, pero no sé. O sea, ¿cómo se grafica esto? No, ¿cómo graficamos? Ah, es que esa se supone que es la rotada porque te dice que el ángulo es arco tangente de 0.75. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así rapidito. Si quiere le digo la enunciado bien, pero no me acuerdo qué decía. La tangente de 2θ es esta, ¿no? No sé. Ajá. Y esto es igual a 24 entre A, 16 menos 9. que sería 7, ¿sí? Ajá. Esa es la tangente de 2θ. Sí. Entonces, podemos ver esto, ¿sí? A ver si está claro. Aquí es 2θ, ¿sí? Sí. Entonces, si este es 2θ, el cateto opuesto es 24. Y el adyacente es 7. ¿Sí estamos? Ajá. Por teorema de Pitágoras, ¿cuánto te daría esto? Sería 24 al cuadrado más 7 al cuadrado en raíz. Esto sería la hipotenusa. ¿Sí? Son ¿Cuánto te da? 25.
¿25? Ajá. Entonces esto sería 25. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Teniendo este, yo tengo que el seno, no, el que me interesa es el coseno. El coseno de 2 teta va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y aquí ya vamos a usar ángulo, digamos, fórmulas para reducción de ángulo. Y tengo una fórmula para el seno de teta y una fórmula para el coseno de teta, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la fórmula? ¿Es así o al revés? Perdón. Es uno. Seno es al revés. El coseno es. No, espera, está bien, Sí. perdón. Sí, está bien, perdón, perdón. Y entonces sustituimos y tengo seno de teta y coseno de 2 teta. Ajá. Y entonces con esto tengo seno cuadrado y coseno cuadrado. Y con eso tengo A, B y C. ¿Sí estamos? Creo que sí. Es que lo hice diferente, pero no sé. Estoy carburando, espere. Pero bueno, vamos a suponer, lo hiciste diferente. Vamos. Voy a borrar. No, espere, pero entonces- ¿cómo se haría así? Es que yo lo que hice nada más fue como la transformación, o sea, los valores de A y pues saqué los valores de A', B', todos esos primos y te da pues otra ecuación y ¿Cómo queda? graficándolo, A te da 25x' cuadrada más 20x' menos 15y' igual a Menos 0. 15 y Y'. prima igual con 0. A ver, Ajá. olvídate que sea esta traslación, ¿no? Imagínate que tienes esta hipérbola, esta parábola. 25x cuadrada más 20x menos 15y igual con 0. A ver, pregunta, ¿el vértice de esa parábola está en el origen? No, Olvídate de todo lo anterior. ¿El vértice de esta parábola está en el origen? No, ¿Por qué no? porque el término X indica que su, su vértice, que está trasladada. Hay una traslación por este X. Ahora, imagínate que estamos en un examen de opción múltiple de vocacional y te dicen, tengo esta parábola. Inciso A, el punto, el vértice anda por aquí. Inciso B, el vértice anda por aquí. Inciso C, el vértice anda aquí, o sea, es A, B y C. ¿Cuál sería el correcto? El C. El C, porque aquí está la X. O sea, si yo tengo un término en X y no tengo término, si se fijan en Y no hay término, porque no hay F. O sea, si yo tengo esta parábola, tiene vértice trasladado en X. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es graficarla. Para graficarla, voy a trabajar con X y con Y. Esta fórmula, ¿cuál sería la fórmula para esta parábola? ¿Es horizontal o vertical? Tengo dos formas. Una es x al cuadrado igual a 4p por y. Vertical. Vertical. Es vertical y otra es y al cuadrado igual a 4p por x. Es de esta forma, ¿sí está bien? Vertical. Es vertical, entonces voy a llevarla a esa forma. Para ello, lo que voy a hacer es trabajar con x y aquí es donde va a estar la traslación. Entonces voy a tener 25x al cuadrado más 20x es igual a 15y. Y entonces lo voy a tener que trabajar como un trinomio cuadrado perfecto. Puedo dividir todo entre 25 para tener x al cuadrado. Sería x al cuadrado más 20 sobre 25x es igual a 15 sobre 25y. Y simplifico. Sería x al cuadrado
más 4/5 de X es igual a 3/5 de Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces aquí completo mi trinomio cuadrado perfecto, que sería la mitad de este, sería 4/10, pero 4/10 lo puedo simplificar a 2/5. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y aquí va a aparecer la traslación en Y. Entonces, a ver, esto sería, por lo tanto, factorizo y voy a tener X más 2/5 al cuadrado. Y esto es igual a 3/5 de Y más 4/25. Factorizo para tener Y solita y voy a tener X más 2/5 al cuadrado es igual a 3/5 que multiplica a Y más, y aquí yo necesito que este multiplicado por lo que quede acá sea 4/25. Entonces, aquí va a ser 5. 5 por 5 me da 25 y tengo que buscar aquí un número que multiplicado por 3 me dé 4. Pues sería 4/3. Entonces, esta parábola va a ser X más 2/5 al cuadrado es igual a 3/5 que multiplica a Y más 4/15. ¿Está claro? ¿Sí está claro todo el procedimiento? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Y entonces tengo una traslación. O sea, primero encontraste la rotación y ahora tenemos la traslación. Ok. Me faltó eso entonces. Ok. Muchas ¿Perdón? gracias. Sí, que me falta entonces eso porque pues y ahí yo dije, bueno, ¿y qué? Pero entonces sí Ajá. me falta eso. Gracias. Entonces H es igual a menos 2/5. K es igual a menos 4/15. Y P, 4P es igual a 3/5. Entonces ya tenemos el centro y de aquí encontramos la distancia focal. ¿Sí, sí se entiende? Sí, profe, gracias. Va. ¿Con Ahora, la otra bueno. forma cómo era? O sea, por qué había sacado como todos los ángulos? Ah, no, Lo lo de que pasa es, a ver, un favor, ¿me puedes volver a dictar la parábola original? Sí, era 16x cuadrada más 24xy más 9y cuadrada más 25x igual a 0. Esta es mi parábola. Ajá. A más 9y cuadrada. Sí. Y al transformarla, ¿en cuál se convirtió, perdón? 25x prima cuadrada más 20x prima menos 15y prima. Fíjense, aquí notamos algo. Si yo veo esta, pareciera una elipse. Sí, eso también hicimos, pero pues Pero no, al hacer la salió. rotación, o sea, yo aquí, en mi sistema XY, parece que tengo una elipse. Al hacer la rotación me doy cuenta de que al rotarlo, no sé cuántos grados, Son me doy cuenta de que es 36. una parábola. Ajá. Pareciera que esta parábola tiene vértices sobre el eje X. Pero al hacer la traslación de ejes, me doy cuenta que la parábola en realidad no tiene vértice en el origen, sino tiene vértice fuera del origen. Entonces, a ver, bueno, la parábola originalmente es esta. Esta parábola tiene una rotación y tiene una traslación, pero parece elipse. Hago la rotación y me doy cuenta que realmente no es elipse, sino es una parábola.
pero esta parábola tiene una rotación, una traslación. Perdón, aquí tiene una traslación. Al hacer la traslación, llego a esta parábola. Y esta parábola ya la puedo graficar haciendo la traslación, porque ya la puedo ver como x' al cuadrado igual a 4p por y', donde 4p es 3/15, x' es x más 2/5 y y' es y más 4/15. Y entonces ya la grafico aquí. O sea, son dos pasos. Primer paso, quito mi rotación. Y segundo paso, quito mi traslación. Aquí les quiero, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no eran dos formas distintas, sino más bien, primero hay que hacer la rotación y después la traslación. Gracias. Aquí les quiero hacer un comentario. En este punto yo me adelanté un poco. En la rotación. O sea, en este segundo examen no voy a tocar el problema de rotación. Sino esto lo voy a tocar al inicio del tercer parcial. Entonces, no les voy a poner problemas de rotación. ¿Bien? Sino van a ser solamente traslaciones. ¿Sí se entiende eso? Solamente rotación dice. No, rotaciones no. Rotaciones Ajá. lo voy a meter al tercer examen. Ah, bueno. Aquí van a ser traslaciones y vamos a trabajar, o sea, nosotros en rotaciones vamos a trabajar un poquito más todavía. Con rotaciones vamos a trabajar un poco más. O sea, vamos a hacer más problemas de rotaciones para hacerlos así con el triángulo. Entonces, el examen aborda elipse, parábola, hipérbola y circunferencia sin considerar rotaciones de ejes, solamente traslaciones. Para el tercer examen veríamos rotaciones, o sea, veríamos ecuación general de segundo grado y aparte veríamos coordenadas polares. Que también ya vimos, por ejemplo, en el Wechsler están algunos ejemplos de la parábola, la hipérbola, la elipse y la hipérbola en coordenadas polares o en forma paramétrica. Entonces, vaya, más o menos va por ahí. Ahora, entonces, el examen, ¿cuándo lo hacemos? Miren, yo en el otro grupo que tengo, hace unos 2, 3 días, me pidieron que hacerlo el próximo jueves porque ellos tienen un examen todavía el miércoles. ¿Les parece si lo hacemos el jueves? Claro, profe, Sí. está bien. Sí, está bien. ¿Está bien? Ok, entonces, miren, ayer les compartí una serie de notas, unas notas, por ejemplo, elipse, hipérbola, ejemplos de elipse, ejemplos de hipérbola, tangentes de elipses y tangentes de hipérbolas. Entonces, les pediría, por favor, que las chequen y que las corrijan, ¿no? O sea, son notas que hemos ido haciendo, tienen alguna, las estamos haciendo entre dos personas, tienen algunos detalles porque pues los estoy haciendo, los estamos haciendo, pues digamos, sobre la marcha. No tenía yo notas para estos cursos, pero ahorita con este asunto de trabajar en línea, pues se han estado haciendo y algunos detalles se me pueden estar pasando. Entonces, chéquenlos. Es como un repaso de lo que hemos visto para este segundo examen. Quizá me faltaría algo de parábola. Voy a ver si puedo revisar algunas cosas que me mandaron para, digo, esta otra persona que me está apoyando, para mandárselos, lo de parábola y algo de circunferencia, pero está elipse y está hipérbola, que digamos es lo más complejo. Entonces les voy a pedir por favor que lo chequen, vean los ejemplos, traten de ver cómo están resueltos los ejemplos, traten de ver las notas. Ahí en las notas de elipse y de hipérbola vienen todos los elementos de una elipse, todos los elementos de una hipérbola y vienen algunos ejemplos. Entonces, tómenlo como una guía para estudiar para el examen y si tienen alguna duda o alguna
aclaración con respecto a lo que les estoy compartiendo, sí me ayudaría mucho que me dijeran, es que aquí está mal, o aquí tengo una duda, y lo usamos como pretexto para estudiar para el examen. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profesor. ¿Qué pasó, Montserrat? ¿Por qué no? No, de que va a poner rotaciones en el tercer parcial, pero pues ya ni modo. No, pero vas a ver que lo que pasa es que no hemos abordado, vaya, no le he dado tiempo al tema de rotaciones. Vas a ver cómo no es tan complejo. O sea, es muy interesante y además les va a servir mucho para álgebra. Es muy, muy interesante el tema de rotaciones. Entonces, por eso no se los quiero poner ahorita porque no le he dado el tiempo que necesita. De hecho, rotaciones lo estoy metiendo casi como una introducción al tema. Entonces, no te preocupes, no se preocupe. Va. Entonces, nos estamos viendo la próxima sesión y el examen lo programamos para el próximo jueves. Gracias, ¿Sale? profe. Cuídense mucho. Hasta Luego, luego. profe. Igualmente, Tengan profe, buen que fin de tenga semana. buen Tenga buen puente. día, Gracias, profesor. profe, Y un gracias. buen puente Gracias. también.